Continuando con la segunda unidad, con este capítulo que es de artritis reactiva, ya que la semana pasada se avanzaron ya prácticamente dos temas que correspondía a espondilitis anquilosante, artritis psoriásica y hasta tres creo, y gota. Entonces, continuando con esta segunda unidad, vamos a explicar un poco sobre esta artritis reactiva que les va a interesar a todos y principalmente creo a los jóvenes varones. Pero primero déjenme felicitarles por el examen. Hay muy buenas notas, hay notas de 20. El promedio en general de todo el grupo es de 16 y creo que, no sé si ha sido mucho tiempo, es que han dado en grupo. Espero que no se estén engañando ustedes mismos y estén aprovechando al máximo el tiempo. Bueno, y los que han sacado bajas notas, porque también los hay, creo que tienen todavía la oportunidad tanto en sus grupos de poder recuperarse y también en los dos exámenes subsiguientes, porque este no es el examen definitivo. ¿Ok? Entonces, no se desesperen. Bueno, ¿hay alguien más que creo que quiere conectarse por ahí? Ok. Bueno, empezando con este tema de artritis reactiva es prácticamente un proceso de una inflamación aséptica que puede ser en todo caso monoarticular o poliarticular y que aparece secundario a un proceso infeccioso que puede estar localizado a cualquier nivel después de un periodo de latencia. Este periodo de latencia puede durar una semana, 14 días o un mes aproximadamente. Y este concepto prácticamente de artritis reumatoidea engloba una gran cantidad de procesos específicos muy diferentes. Eh, Muchas veces se ha tratado de relacionarlo directamente como artritis reactiva al síndrome de Reiter. Ya vamos a ver por qué. Porque tiene dos formas de presentación en realidad, muchas veces inclusive para la sociedad norteamericana, es de tipo venérea o genitourinaria y la presentación intestinal o disentérica o gastrointestinal o secundaria a cuadros gastroenteritis, más relacionada inclusive con la población europea. Entonces, en su concepto, de acuerdo a las guías, de acuerdo a la revisión bibliográfica, nos señala que es una inflamación aséptica de la membrana sinovial, tendones, fascias, que están desencadenadas por una infección a distancia, generalmente, como les decía, de localización gastrointestinal o genital, aunque existan otros orígenes como las vías respiratorias, urinarias, meninges, piel, también pueden ser los focos iniciales del proceso articular. Estas artritis reactivas secundarias a una infección urogenital, por eso que les decía que tenía a veces una connotación venérea, son como artritis reactivas adquiridas sexualmente, las famosas ARAS, y se le ha relacionado con este síndrome de Reiter, porque este síndrome de Reiter engloba, como ya conocen ustedes, a la artritis, a la uretritis y a la conjuntivitis. Prácticamente esa es la triada que compone el síndrome de Reiter, que puede o no acompañarse de lesiones mucocutáneas, queratodermias, blenorrágicas, vulvitis, balanitis, úlceras orales, uveitis y también afectaciones cardíacas y neurológicas. Nos dice la literatura que está señalado al HLA-B27, es decir, al antígeno leucocitario humano B27, de 50 hasta el 85% genéticamente. Epidemiológicamente, aparece en el 0.8% hasta el 4% de los casos de uretritis o cervicitis no gonocócicas. En
en el 1 al 15% de los brotes epidémicos de infecciones intestinales por cuadros de salmonelosis u otras enterobacterias, y entre esas la principal, la Shigella. Tiene una edad de presentación, un rango de presentación de 20 a 40 años, básicamente en adultos jóvenes sexualmente activos. La incidencia de esta artritis reactiva en nuestro medio es desconocida. Como sabemos, la mayoría de esta revisión la hemos hecho en base a la Guía Europea de Reumatología de la Sociedad Valenciana de Reumatología. Nos señala que en Noruega es de 10 casos anuales por 100.000 habitantes y en Finlandia de 30 a 40 casos anuales por 100.000 habitantes. Pero en los últimos tiempos, en los últimos años, ha existido una franca disminución de su frecuencia en las últimas décadas por la cultura de prevención sexual que se tiene básicamente en el uso de métodos anticonceptivos de barrera. Mejor control de los desencadenantes infecciosos, por ende, y por la profilaxis efectiva de estas enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH o el SIDA. Tenemos prácticamente siempre reconocer que los países desarrollados pues nos llevan bastante en este aspecto, a diferencia de nuestra sociedad. Etiopatogénicamente, esta artritis reumatoidea aún son complejos mal conocidos, pero debido a la similitud que existe entre muchos péptidos microbianos y la molécula antigénica del HLA-B27, van a producir daño sistémico de base autoinmune. Este daño sistémico de base autoinmune va a estar relacionada con la teoría del mimetismo molecular. Se le conoce, por ende, a este daño sistémico de base autoinmune relacionado a valga la redundancia, la interrelación con los péptidos microbianos y la molécula antigénica del HLA-B27 como teoría del mimetismo molecular, existiendo también un fenómeno de tolerancia del huésped respecto al microorganismo. Se manifiesta que este gen del B27, el HLA-B27, prácticamente produce la activación del factor nuclear kappa beta, activación del factor de necrosis tumoral alfa, existe invasión de las células epiteliales intestinales por salmonela u otras enterobacterias y la supervivencia de las mismas de estas células monocíticas con elevación de las citocinas, sobre todo de las interleucinas 17, 6, el factor de crecimiento beta y el interferón gamma. Es así que al relacionarse prácticamente con los procesos infecciosos de transmisión sexual, y dentro de estas, uno de los microorganismos importantes es la Chlamydia trachomatis, que va a invadir prácticamente las células y a través de estas células va a ir directamente a localizarse a través del torrente sanguíneo a las articulaciones preferidas. Y dentro de este proceso, 60% tendríamos de prácticamente artritis reactiva aguda, hasta en el 60%, podría progresar hasta el 40% a una artritis reactiva crónica si es que nosotros no tratamos, no identificamos el proceso infeccioso con anticipación. Los microorganismos asociados a este proceso, prácticamente los conocidos, está la Chlamydia pneumoniae, las brucelas, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, secundario o donde se aloja principalmente este estreptococo es a nivel de la orofaringe, produciendo, como ustedes ya conocen, la fiebre reumática, con predilección a nivel de las cuerdas tendinosas a nivel cardíaco. Tenemos la famosa Escherichia coli como microorganismo a nivel del tracto genitourinario, la Neisseria gonorrhoeae con localización y preferencia a nivel del aparato genitourinario, la Neisseria meningitidis
con predilección a nivel de las meninges, Gardnerella vaginalis a nivel del tracto genitourinario femenino, Bartonelas, Ascaris, Giardia como parásitos, Cryptosporidium, Ciclospora, Filaria, perdón, Cryptosporium y Ciclospora como, como agentes micóticos, las filarias, Tenia, Entamoeba, Schistosoma, Strongyloides como parásitos, el Mycobacterium tuberculoso que no deja de aparecer dentro de nuestra urbe y es un microorganismo prácticamente que lo conocemos en muchas patologías, la leptospira, el virus de la hepatitis B y C, el virus del VIH, de la rubiola, el parvovirus, citomegalovirus, virus Simbis, la vacuna oral para la fiebre tifoidea. Estos son los principales microorganismos asociados y como dentro de este grupo prácticamente muchos de ellos conocidos para nosotros. Para las manifestaciones clínicas de esta artritis reactiva, debemos tener presentes siempre los antecedentes familiares, los antecedentes personales. Antecedentes familiares en función de una historia familiar, de la existencia o no de espondiloartropatías, enfermedades relacionadas a la psoriasis, artritis psoriásica, la presencia o no de uveitis o enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de los antecedentes personales debemos saber llegar de acuerdo a nuestra anamnesis, de acuerdo a nuestra relación médico-paciente, a nuestro paciente. El examinador tiene que tener prácticamente la empatía para poder llegar a situaciones personales, muchas veces escondida por falta de esa relación médico-paciente frente al examinador. La presencia no de relaciones sexuales, generalmente con una pareja nueva, en los 3 meses previos al inicio de esta afección artrítica, porque la artritis se presenta ya con un plazo, como les mencionaba, en una semana, 14 días, con un periodo de ventana de 7 a 21 días, con una media de 14 días desde el primer contacto sexual en la mayoría de los pacientes. Y el intervalo entre la uretritis, cervicitis o diarrea y el cuadro articular puede oscilar entre pocos días y hasta 6 semanas y por ende tener ya una manifestación crónica. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas urogenitales masculinas? Las uretritis, las orquiepididimitis, la prostatitis, la proctocolitis, puede llegarse hasta infertilidad masculina, cuadros de estenosis uretral si no se trata el proceso infeccioso como complicación, cistitis hemorrágicas. Y en la mujer, cervicitis con secreción mucopurulenta del cervix, ectopías cervicales hipertróficas, síndrome uretral, también cuadros de uretritis, sangrados postcoitales, el spotting intermenstrual, menorragias, bartolinitis, enfermedades pélvicas inflamatorias y todo esto también puede llegar hasta una infertilidad femenina. Cabe recalcar en este concepto de que si bien los cuadros de manifestación aguda son más rápidos, de presentación más rápida y casi dentro del tiempo que señala la literatura en el varón, en la mujer se tarda un poco por estas reacciones porque los cuadros o el progreso de la enfermedad es mucho más lenta que en el varón, pero también se da secundario o en estos tiempos o en ese tiempo de presentación que ya no sería muchas veces no solamente los 7 días, demoraría de 14 hasta las 6 semanas que señala la literatura. Y nuestros pacientes, muchos de ellos, por la vergüenza, entre comillas, o no obtener la confianza de esa relación médico-paciente, lo esconden y o tratan primero de curarse cualquier proceso infeccioso en forma empírica y mal curados. Y cuando llegan llegan con cuadros avanzados, con cuadros ya comprometidos y además con
mm, que han hecho resistencia antibiótica a muchos antimicrobianos. Dentro de este grupo es necesario también considerar o dentro de estas manifestaciones clínicas femeninas, es importante considerar a este síndrome de Fitzhugh-Curtis. Este síndrome Fitzhugh-Curtis, que también tal vez para ustedes resulte un término nuevo, es una perihepatitis que está asociada a la enfermedad pélvica inflamatoria, que afecta a la cápsula hepática, al peritoneo adyacente, produciendo dolor abdominal a nivel del hipocondrio derecho y por lo tanto podría confundirse con diagnósticos diferenciales con otras patologías quirúrgicas, inclusive abdominales. Este síndrome de Fitzhugh-Curtis se presenta por infección directa ascendente o por fenómenos inflamatorios locales. Afecta principalmente a mujeres en edad fértil con un cuadro clínico de dolor a nivel del hipocondrio derecho, como ya les he manifestado, que muchas veces o en pocas ocasiones puede estar irradiado al hombro o a la espalda y se acompaña de náuseas, pérdida de apetito y es frecuentemente atribuido a la patología biliodigestiva como causa más común, y esto va a retrasar definitivamente el diagnóstico de certeza. Solo la ecografía y la tomografía de abdomen junto con una serología específica que sería para la clamidia trachomatis o la Neisseria gonorrhoeae serían las pruebas de elección y los que nos podrían definir en todo caso el diagnóstico de este síndrome. Existen alteraciones intestinales, articulares del esqueleto axial, la entesopatía y alteraciones oftalmológicas. Estas alteraciones intestinales está basada básicamente en la diarrea propia de las artritis reactivas de origen intestinal, puede ser simultánea, preceder al cuadro articular en 3 o 4 semanas y a veces solo aparece dolor cólico abdominal sin diarrea. Se han descrito lesiones mucosas ileocolónicas asintomáticas de significación incierta que semejan a las enfermedades inflamatorias intestinales ya en los procesos de colonoscópicos. Alteraciones articulares, es característica la mono u oligoartritis subaguda o crónica, de localización asimétrica, de predominio en miembros inferiores, especialmente en rodillas, pies, tobillos y caderas, aunque también puede afectar a los miembros superiores. Alteraciones del esqueleto axial, en los episodios agudos es frecuente la lumbalgia, de características inflamatorias acompañada de rigidez lumbar. En casos de larga evolución puede desarrollarse espondilitis anquilosante o cuadros de sacroileitis. La entesopatía o entesitis o fasciitis aparecen hasta el 20% de los pacientes. Hay talagias y tendinitis aquilea, que son las características crónicas e incapacitantes de esta enfermedad. Puede llegar hasta el 30% y también la presencia de dactilitis en manos o pies hasta el 16%. Y esa patología, como en muchas otras que ya las hemos visto, existe alteraciones oftalmológicas como la irritabilidad y el enrojecimiento ocular, la fotofobia, el dolor y la disminución de la agudeza visual son las quejas más frecuentes. Otras lesiones oculares más raras son el hipopio, las úlceras corneales, la epiescleritis, queratitis, hemorragia intraocular, cataratas, neuritis óptica y la famosa uveitis posterior. En afectaciones cardíacas, renales y mucocutáneas, en las cardíacas, no olvidarnos que una de las complicaciones de estas artritis también reactiva, puede aparecer pericarditis, miocarditis, aortitis, signos de insuficiencia aórtica, hasta bloqueos completos de tercer grado. En las afectaciones renales, proteinurias, microhematurias, piuria séptica, se observan hasta en 50% de los pacientes y pueden ser asintomáticas. Y las glomerulonefritis pueden estar relacionadas a las inmunoglobulinas A y a la famosa amiloidosis,
eh, afectando prácticamente y llevando a cuadros crónicos. Ahora, en las afectaciones mucocutáneas se puede manifestar en forma de psoriasis típica, la psoriasis gutata, psoriasis pustular palmoplantar, distrofia unguial, queratodermia, blenorrágica, balanitis circinada, vulvitis, la presencia de lengua geográfica, estomatitis frecuentes, úlceras orales poco dolorosas, eritema nodoso, púrpura y el famoso líbedo reticulares que ya lo conocemos. O sea, ninguna manifestación dermatológica, renal, cardíaca o las manifestaciones anteriores como las uveitis, la presencia de dolores frecuentes a nivel lumbar, la presencia, la afectación de una sola articulación o de muchas articulaciones o la presencia de diarreas nos pueden excluir este diagnóstico. Más bien nos tienen que alertar para poder llegar y definir nuestro diagnóstico. Otras manifestaciones que pueden estar asociadas o no es la fiebre, la pérdida de peso, la astenia intensa, la tromboflebitis de miembros inferiores, polineuropatías periféricas, alteraciones de los pares craneales y las meningoencefalitis por su presencia. Les decía la fiebre, por lo tanto, los chicos no deben tener mucha fiebre de poder estar con personas desconocidas en su afán de querer tener su primera experiencia sexual. Los estudios de laboratorio durante la fase activa es necesario solicitar la velocidad de sedimentación globular y otros reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva pueden estar elevados o suelen estar elevados. El hemograma puede detectar anemia de proceso inflamatorio crónico. Tampoco son infrecuentes las alteraciones de la función hepática, principalmente de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa. Por lo tanto, dentro del estudio de nuestro laboratorio, insisto en que se debe pedir lo necesario o lo que se ingresa desde la emergencia o en consultorio externo y posteriormente o inmediatamente se puedan solicitar los exámenes de hospitalización o del manejo que se tenga que hacer para poder completar todos nuestros estudios. Por lo tanto, el screening, que siempre les he dicho desde un inicio, pedir al paciente el hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, perfil renal, y dentro de estas patologías reumatológicas, los reactantes de fase aguda es importante, asociados a un examen completo de orina, a un examen de sedimento urinario. Cuando se ha desarrollado la artropatía infrecuente, se detecta evidencia microbiológica de acuerdo a los procedimientos diagnosticados habituales y especialmente mediante cultivos del exudado uretral o el coprocultivo. Por lo tanto, el estudio microbiológico se debe centrar en causas de infecciones precipitantes más comunes. Si yo tengo como manifestación inicial los cuadros diarreicos o precedentes al paciente o que nos ha referido el paciente con anticipación, no olvidarme de pedir, a pesar de que en ese momento de repente ya no está con el proceso de diarrea, pedirle el coprocultivo, donde es importante identificar al germen que podría tratarse de una salmonelosis, de una shigellosis, de un campylobacter y otros microorganismos. Porque todos estos procesos de infección intestinal nos van a determinar, nos van a dar prácticamente el diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces es importante buscar la evidencia etiológica. Asimismo, si sospechamos de una enfermedad de transmisión sexual, no dejar de pedirle un RPR que está relacionada con la enfermedad del sífilis, o en todo caso el BDRL, y el examen de cultivo de Gram para identificar si existiera la secreción uretral
tanto en el varón o en la mujer, pedirle el examen de esta secreción vaginal, con la intención de buscar el germen o el etiológico que está produciendo este proceso o que pudo haber sido la causa inicial de esta afección reumatológica. Por lo tanto, desde un inicio, aparte de todo el screening de laboratorio, si nosotros tenemos la secreción uretral en el momento de hacer la evaluación médica a nuestro paciente, se tiene que hacer el estudio directo, el examen de Gram y los cultivos necesarios. Si estamos frente a un varón, si estamos frente a una dama, igual pedirle examen de secreción vaginal, cultivo de secreción vaginal, el Gram del examen vaginal, cultivos, y si estamos frente a los procesos de infecciones intestinales, los famosos coprocultivos. Asimismo, debemos, si nuestro ambiente hospitalario o el lugar donde estemos laborando nos permite hacer mayores estudios específicos, tenemos que realizar estas exploraciones sistemáticas. Es necesario, aparte de todo ya lo señalado, el examen de inmunoglobulinas, electroforesis de proteínas o proteína electroforética o proteína de Benson-Jones, que es la proteína de 24 horas, sedimentos urinarios, factor reumatoideo, el HLA-B27 y el estudio del líquido sinovial, el examen en fresco de la secreción uretral endocervical o del sedimento de los primeros 10 a 15 milímetros cúbicos de orina y considerando muchas veces el chorro medio también de la micción. Pruebas de electrocardiograma, estudio oftalmológico, la radiografía de pelvis anteroposterior y de la columna lumbar anteroposteriores y laterales, radiografía de las articulaciones afectas, radiografía de tórax, estudio ginecológico y cultivo del exudado vaginal cervical, tinción de Gram, cultivo inmediato de medio de Taylor-Martin, pruebas de detección antigénica como el RPR o el BDRL, pruebas de ampliación de ácidos nucleicos, coprocultivos, urocultivos, serología de los posibles microorganismos causantes, serología para brucelosis, treponema, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y el VIH. Entonces, este ya es un estudio más completo. Con todo esto creo que ya no podemos dejar de tener un diagnóstico certero y un diagnóstico etiológico. Asimismo, también se debe considerar si ya tenemos casos concretos, la proteinuria de 24 horas frente a cuadros de amiloidosis o enfermedad renal crónica como complicación, hemocultivos si persiste el síndrome febril, serología para Borrelia burgdorferi, clamidia, neumonía, parvovirus, virus de la rubiola, cuando se sospechen ya de estas etiologías, cultivos en medio U9B y A7B para el aislamiento del ureoplasma ureolítico. Hay que tener en cuenta este microorganismo que coloniza frecuentemente la mucosa uretral y vaginal de personas sanas sexualmente activas, pero su aislamiento, recuerden que no significa necesariamente ser responsable de la infección. Ensayos de citotoxicidad y ELISA para toxinas A y B del Clostridium difficile en heces, PCR para Mycoplasma genilatum. Detección de antígenos y ADN bacteriano por técnicas de PCR en el líquido articular. Se emplea en investigación, pero no en asistencia clínica habitual. Tiene problemas de que también se detectan antígenos microbianos en líquido sinovial de articulaciones artrósicas, incluso en personas sanas. Radiografía de raquis dorsal y cervical. Ecografía de las zonas entesíticas dolorosas como el tendón de Aquiles, la fascia plantar, calcánea, rodilla y cadera, ecocardiografía si se sospecha de afectación cardíaca, ecografía renal si se sospecha de glomérulo, nefritis o amiloidosis, tomografía, resonancia o gammagrafía ósea en casos de sacroileitis incipiente, estudio por parte de un dermatólogo cuando esté indicado, existe indicios de un proceso de una psoriasis y podemos definirla de repente histológicamente para apoyarnos en la biopsia, estudio por parte del
prólogo cuando esté indicado y el estudio neurológico excepcionalmente. ¿Qué quiero, doctora? Con todo esto quiero solicitar, ¿debo de solicitar todos estos exámenes al paciente? No. El examen, recuerden que es dirigido. Aparte del examen general o de los exámenes laboratoriales iniciales que solicitamos, nosotros vamos a dirigir nuestro diagnóstico etiológico a una patología. Si es un cuadro y a una complicación. Si estamos sospechando de cualquier otra complicación, por decir oftalmológica, tendré que recurrir al oftalmólogo. Si estoy sospechando de que está asociado a cuadros o con lesiones dérmicas, recurriré al apoyo del dermatólogo. Si estoy sospechando que mi proceso infeccioso está relacionado como o foco inicial es el foco respiratorio, estará dirigido a pedir prácticamente la tomografía o la radiografía torácica. Entonces, es dirigido de acuerdo, porque cada paciente, como siempre les he manifestado, es un mundo, es individualizado el tratamiento también por ello. Entonces, el manejo también es individualizado frente a cualquier sospecha. Por eso, el grupo que realizó en algún momento la revisión de artritis reactivas relacionadas con COVID, no necesariamente estaban en los dos grupos grandes que las eran afecciones gastrointestinales urogenitales. En este caso, teníamos un caso clínico con pacientes con COVID. Entonces, su afección etiológica estaba relacionada básicamente a la vía respiratoria. Entonces, nos dan pautas para hacer las exploraciones, pero orientados ya a casos concretos. El tratamiento. El tratamiento está en base a ver si el paciente presenta fiebre y síntomas constitucionales, si el paciente tiene el proceso de infección genital, tiene el manejo de la infección intestinal, es necesario utilizar el tratamiento antibiótico a largo plazo, que muchas escuelas lo aceptan y otras no. Y sí, es importante el manejo de la artritis, de la entesitis, de las lesiones de piel y mucosa si han existido subyacentes a esta enfermedad y las alteraciones oculares, por supuesto, si es que la tuviera. Me da un minuto, voy a cargar la otra diapositiva, creo que me he equivocado de ese, pero no hay problema, porque la otra está más completa. Bueno, ya como les manifestaba, aquí en el tratamiento, si nosotros hablamos de fiebre y síntomas constitucionales, ¿se ve, verdad? ¿Está corriendo? No, de eso. Sí, doctora. Ok. Si nosotros tenemos los cuadros generales, las manifestaciones generales, no olvidarnos que el reposo es importante en nuestros pacientes porque eso va a ayudar a que inclusive
suba su sistema inmunológico, a que no esté el paciente ansioso, desesperado, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos y ocasionalmente para poder disminuir el proceso inflamatorio es necesario el uso de corticoterapia. Pero recuerden siempre que el uso de corticoides tiene que ser de manejo cuidadoso, sí, porque nosotros tenemos procesos infecciosos marcados, en vez de hacerle un bien al paciente y asociar o sinergizar el uso de corticoides a los antiinflamatorios, vamos a hacer un daño. Entonces, cuando nosotros tenemos la infección genital, tenemos a la uretritis y a la cervicitis como manifestaciones clínicas principalmente. Y dentro de esta infección genital, no olvidarnos de que mientras nosotros identificamos al agente etiológico, debemos de hacer ya el manejo del tratamiento empírico. ¿Y qué significa hacer el manejo del tratamiento empírico? Primero significa que debemos de conocer cuál es el germen causante del proceso infeccioso. Entonces, generalmente lo que nos dice la literatura en procesos de uretritis y cervicitis está la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo. Entonces, en estos cuadros, nosotros iniciamos el tratamiento con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, o la citromicina 1 gramo oral en dosis única para la uretritis y 2 gramos en dosis única para la cervicitis. Se puede asociar una sola dosis de ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular, otra de levofloxacino 500 miligramos por día vía oral durante 7 días. Hay escuelas, más que todo dentro del manejo ginecológico, porque eso también lo maneja ginecología, que utiliza incluso la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas por 5 días, o prolongan hasta 14 días de acuerdo a la valoración de la presentación o del proceso infeccioso asociado. Ahora, si nosotros tenemos como germen a la clamidia trachomatis durante el embarazo, se hace con la eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por vía oral durante 7 días, o con amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por vía oral durante 7 días, o con acitromicina 1 gramo oral en dosis única. También la uretritis persistente, recurrente o de ureaplasma urealítico resistente a las tetraciclinas, aunque hoy en día ya no existen tetraciclinas, se empleará metronidazol 2 gramos vía oral en dosis única en solo un día, asociado a un macrólido, que sería la eritromicina, 500 cada 6 horas, o al levofloxacino 500 miligramos por día, vía oral en dosis única, administrados durante 7 a 10 días. También la epididimitis o orquitis de transmisión sexual se tratan empíricamente con ceftriaxona 1 gramo intramuscular o intravenoso en dosis única diaria, asociada con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas vía oral, que se mantendrá durante 10 días. El uso precoz de antibióticos en cualquier infección genital o gastrointestinal podría evitar o disminuir el desarrollo de una enfermedad de artritis reactiva. Eso siempre téngalo presente. Otro aspecto importante dentro de este manejo de la uretritis y de la cervicitis, han visto que utilizamos la famosa ceftriaxona. La ceftriaxona que nosotros tenemos en el mercado, prácticamente si se aplica solamente diluido y en forma intramuscular, es muy dolorosa por la densidad propia del medicamento. Felizmente, hoy en día en el mercado externo, particular privado, se tiene pues a la ceftriaxona, por eso que su diluyente es un anestésico y está con la lidocaína. Ahora, si lo utilizamos la ceftriaxona de nuestro hospital que dice administración intramuscular o endovenosa, siempre traten, si no lo utilizan endovenosa, y si lo indican, indíquenlo con dosis diluida de lidocaína al 2% sin epinefrina, que tiene que diluirse mínimo con 5 ml. Entonces, de esta manera lo pueden utilizar intramuscular. Y ahora, si la administración es endovenosa, tiene que diluirse mínimo en 20 ml de suero de solución fisiológica o de agua destilada. ¿Por qué? Porque si no vas a producir
cuadros de flebitis, porque les digo, la densidad de este medicamento es demasiadamente fuerte. Entonces, no se trata de utilizar la ceftriaxona indiscriminadamente, como se utiliza muchas veces, se indica, no se sabe cómo se administra. Para conocimiento de ustedes, es recontra doloroso. La enfermedad pélvica inflamatoria ya es un manejo de causa hospitalaria. Se trata con cefoxitina de 2 gramos cada 6 horas intravenosa, asociada a doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por vía oral o vía endovenosa, al menos 4 días de efervescencia, 4 días y durante al menos 2 días después de la defervescencia y la mejoría clínica. Se puede continuar con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas vía oral hasta completar, dice, 14 días. Otra pauta útil es el uso del levofloxacino 500 miligramos por día o intravenosos con o sin metronidazol asociado de 500 cada 8 horas endovenoso, pasar después a vía oral tras la defervescencia y mantenerlo durante 14 días. Existe otra pauta alternativa que incluye clindamicina, aminoglucósidos, doxiciclina. En realidad, en el manejo de la enfermedad pélvica inflamatoria, como les decía, no solamente es parte del manejo de un internista, de un reumatólogo, como parte de su manejo de la artritis reactiva, sino va a englobar también al manejo ginecológico. Entonces, hay muchas escuelas al respecto del manejo de la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Por qué? Porque esta es causante de procesos de infertilidad femenina. Y entonces muchos utilizan prácticamente, como decía, el uso de aminoglucósidos, el uso de fármacos para gram positivos, para gram negativos, anaerobios, y prácticamente se hace una polifarmacia, pero no puedes utilizar todo al mismo tiempo. Hay escuelas donde el manejo hacen progresivamente. En una semana primero la vía oral, después la segunda y la tercera semana hacen el manejo endovenoso, agresivo y con fármacos ya fuertes. Como están viendo, se usa prácticamente la ceftriaxona, el metronidazol puedes utilizarlo vía oral o puedes utilizarlo vía endovenoso. El tratamiento precoz de la uretritis en pacientes que han sufrido previamente artritis reactivas puede evitar la recidiva de la enfermedad articular. Es necesario tratar a los compañeros sexuales del último mes y evitar el coito sin preservativo hasta que el paciente y sus contactos hayan sido tratados. Las personas tratadas deben ser evaluadas de nuevo clínicamente y bacteriológicamente a las 4 y 8 semanas, dada la posibilidad de infección persistente o recurrente. ¿Qué significa esto? Que si hemos terminado el ciclo del tratamiento, le pedimos al paciente de que no tiene que tener relaciones sexuales sin protección y además sus contactos tienen que tratarse, tienen que esperar unas 4 o 8 semanas para poder hacer la reevaluación clínica y bacteriológica, porque puede existir la posibilidad de una infección persistente o recurrente y poder ser más agresivos en nuestro tratamiento antibiótico. Si la causa de esta enfermedad, en todo caso, además ha sido una infección intestinal, el manejo de la infección intestinal tiene que ser de acuerdo al germen encontrado. Y eso ya es prácticamente infectología. El tratamiento a largo plazo en esta escuela de tratamiento antibiótico a largo plazo, hay estudios que señalan que el tratamiento a largo plazo puede beneficiar en algunos casos y en otros no, pero la gran mayoría de estudios aleatorios que se han hecho dice que no es conveniente porque se produce mucha resistencia bacteriana. Pero si se decide realizar un tratamiento antibiótico prolongado con la intención de mejorar el pronóstico de la enfermedad a largo plazo, debemos conocer que no está demostrado, primero, de un modo convincente. Existen varios estudios contradictorios al respecto, los cuales han incluido doxiciclina y doxiciclina asociada a rifampicina, acitromicina, el uso de la sinovectomía de rodilla y 3 meses de tratamiento con acitromicina, amoxicilina sola o la asociación de amoxicilina clavulánico y ciprofloxacino.
Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto y lo mínimo que podríamos hacer es siempre tratar al paciente evaluando, viendo su progresión para no prolongar mucho este tipo de tratamiento. Ahora, ¿cómo es el manejo de la artritis? Cuando nosotros ya tenemos un cuadro de artritis asociada de tipo inflamatorio, siempre vamos a considerar nuestro tratamiento de primera línea y nuestro tratamiento de segunda línea. Recuerden inclusive que en algún momento de algún tema de exposición se les ha mostrado la famosa escalera. Entonces, a principio está siempre los antiinflamatorios, pero antes de los antiinflamatorios, usar de repente nuestras medidas generales, como el reposo relativo con disminución de la actividad física, uso juicioso de la fisioterapia para prevenir rigidez articular y atrofia muscular, pero definitivamente no le vas a pedir a un paciente que no puede movilizarse, que tiene imposibilidad funcional inicialmente de la articulación afectada, que haga pues su fisioterapia desde un principio. Primero desinflama, después le indicas a que empiece las actividades físicas en forma progresiva. El uso de los antiinflamatorios no esteroideos regularmente y a dosis plenas para obtener el máximo efecto antiinflamatorio. Dentro de los antiinflamatorios sugeridos y conocidos en nuestro medio está el famoso naproxeno, está la famosa indometacina, está el piroxicam, está el uso de la fenilbutazona, diclofenaco, el flurbiprofeno, el aceclofenax. Pueden estos estar solos o asociados como medicamentos, como en este caso el aceclofenac, que está asociado a paracetamol, cualquiera de estos medicamentos, pero recuerden que siempre debemos de conocer las comorbilidades asociadas de nuestros pacientes. Felizmente este grupo etario es de 20 a 40 años, pero también podemos tener población mayor con afectación de enfermedades principalmente renales. Y también recordemos que dentro de estos antiinflamatorios, el naproxeno es uno de los medicamentos más gastrolesivos. También se puede utilizar las inyecciones de corticoides intraarticulares o intralesionales para cuadros de monoartritis o entesopatía, para afecciones como las articulaciones sacroiliacas inflamadas con el apoyo de una guía radiológica o del radiólogo que tiene la experiencia para poder hacer estos procedimientos, y en este caso también existe una subespecialidad que sería la radiología intervencionista. En el tratamiento de segunda línea debemos considerar el uso de los corticoides sistémicos, que estos son útiles generalmente en cursos cortos y al principio de la enfermedad, en dosis variables que va de 10 hasta 40 miligramos por día de prednisona. Se habla de un promedio de 30 miligramos por día, y en algún momento se les manifestó y se les dijo que existen estudios concluyentes de que con 30 miligramos de prednisona por día existe muy buena respuesta antiinflamatoria, sobre todo si existe poliartritis invalidante o enfermedad grave con manifestaciones generales. Y cuanto más se pueda inmediatamente ir disminuyendo el progreso del uso de la corticoterapia, va a ser mucho más importante. Pero no por saber de los corticoides y decir, me ha hecho que utilice corticoides solamente 3 días o 5 días y el paciente no tiene una evolución clínica adecuada, voy a suspender. La progresión tiene que ser inmediata, pero también valorando la respuesta clínica de la disminución del dolor o de la disminución de los procesos inflamatorios subyacentes asociados al paciente. Entonces, si yo inicio, por decir, con 40 miligramos por día de prednisona, y esto le puedo dar hasta 3 días, hasta 5 días, o de repente prolongar hasta 7 días, ya tengo que pensar en disminuir
al subsiguiente día, que podría ser entre el cuarto o entre el sexto o entre el octavo día, de acuerdo al plan terapéutico que me he planteado en este paciente, y empezar a disminuir. La disminución progresiva puede ser de 5 en 5 o puede ser de 10 miligramos en 10 miligramos hasta quedarnos prácticamente sin el uso de antiinflamatorios, de corticoides, y continuar con el uso de antiinflamatorios. Entonces, se debe disminuir la dosis en cuanto sea posible y tratar de no mantenernos más allá de 1 o 2 meses, porque conocemos las complicaciones de la corticoterapia. En ese tratamiento de segunda línea también tenemos la sulfasalacina. Cuando la sintomatología persiste a pesar del tratamiento de primera línea, y se ha demostrado más eficacia sobre la artritis periférica que sobre la afección axial. Reduce la duración de los cuadros de sinovitis activa, pero probablemente no influye sobre los daños estructurales producidos. Entonces, porque si hay daños estructurales ya como la presencia de erosiones secundarias, ya ahí ya no podemos hacer absolutamente nada, eso no lo va a regenerar. Entonces, las dosis son altas, de 3 a 4 gramos por día, se asocian con toxicidad importante, sobre todo intestinal, y muchas veces obligan a suspender o reducir el tratamiento. Sin embargo, 2 gramos diarios tienen una eficacia similar y son mejor tolerados. Esto tiene un nivel de evidencia 1BA, y es el tratamiento, por ejemplo, de estas sulfasalicinas en los pacientes con VIH. El otro medicamento que ya conocemos es el metotrexato. Tiene las mismas indicaciones que la sulfasalacida. Su dosis oscila entre 7.5 y 25 miligramos a la semana. Recordemos este metotrexato que son dosis acumulativas. Administrado por vía oral, subcutánea o intramuscular, se suele asociar con el ácido fólico, generalmente 5 a 10 miligramos, en una a 2 dosis semanales administradas 24 a 48 horas tras el metotrexato. Es imprescindible excluir el diagnóstico de VIH previamente al uso de metotrexato, ya que la inmunosupresión podría empeorar el curso de dicha enfermedad. El otro medicamento es la azatioprina, que también tiene las mismas indicaciones anteriores. Se emplea en dosis de 2 miligramos por kilo por día, por vía oral, repartida en 2 o 3 dosis. Este tiene nivel de evidencia 3B. Es preciso excluir la presencia de VIH antes de proceder o de utilizarlo. Otros medicamentos señalados dentro del manejo de la segunda línea están la ciclosporina, el infliximab o etanercept, el pamidronato, etretinato, el uso también de la ya sinovectomía como cirugía de la afectación renal si no tenemos buena evolución. También debemos realizar el tratamiento y el manejo de la entesitis con reposo, fisioterapia y ultrasonidos, AINES, inyección local de corticoides, y excepcionalmente podríamos llegar a un cuadro de cirugía. El tratamiento de las lesiones de piel y mucosas están basadas netamente, muchos nos dicen que no precisan ningún tipo de tratamiento, pero se pueden utilizar agentes queratinolíticos como el salicilato, preparados de corticoides tópicos en casos leves o moderados. En estos agentes de corticoides tópicos tenemos las famosas betametazonas, el calcipotriol en crema ungüento en casos leves y moderados, el metotrexato en lesiones graves y el uso de retinoides en lesiones también graves. Si tenemos afectaciones, alteraciones oculares, estas deben ser tratadas por un oftalmólogo. Es esencial el examen con lámpara de hendidura para diagnosticar los cuadros de uveitis, ya que si no se trata podría causar la pérdida de la visión en casos irreversibles. El tratamiento de la uveitis consiste en utilizar colirios, corticoides y midriáticos asociados en ocasiones con corticoides sistémicos, inmunosupresores, el uso del infliximab o etanercept en los casos resistentes al tratamiento local. Recuerden que si nosotros
tenemos una uveitis anterior, podemos inclusive todavía en primera línea o dentro de nuestro establecimiento de salud de primer nivel, podemos hacer uso de los corticoides inicialmente o las gotas oftálmicas antiinflamatorias. Pero recuerden que cualquier afección oftalmológica, y si tú tienes la posibilidad de enviar a tu paciente y el paciente tiene la predisposición para hacerlo y recurrir a un oftalmólogo, no dudes en hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente el oftalmólogo nos podrá decir o definir con precisión cuán afectada está la lesión o el grado de inflamación y que evitar de tal manera de que esto progrese a afecciones mayores, a uveitis posteriores, cuadros de ceguera o tengamos que tener cuadros irreversibles. Por lo tanto, no confiarnos porque hoy en día ya tenemos oftalmólogo por por las diferentes ciudades y se tiene la posibilidad de este apoyo de este profesional para poder ayudarnos. Ahora, la profilaxis de esta enfermedad de la artritis reactiva, que estoy segura que sí les ha interesado mucho a ustedes, es evitar las relaciones sexuales sin protección. Por lo tanto, también considerar que el tratamiento antibiótico precoz de cualquier infección genital o gastrointestinal no puede pasar por desapercibido y se debe de tratar. En el embarazo y la lactancia se debe evitar todas las medicaciones durante el embarazo y la lactancia de ser posible, pero siempre es poner en una balanza prácticamente el riesgo-beneficio entre la madre y el producto. Recuerden que los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir disminución de la fertilidad y por otra parte, cuando se usan durante el embarazo, pueden también producir cierre prematuro del ductus arterioso fetal, oligoamnios, retardo en el inicio del parto y prolongación del tiempo de parto. Y los consejos sobre lactancia dependen prácticamente del tipo de antiinflamatorio no esteroideo usado. Los corticoides tienen bajo riesgo durante el embarazo, pero el uso diario de 10 miligramos o de más de prednisona puede producir supresión adrenal en el feto y en el niño. El uso de la sulfasalacina teóricamente tiene bajo riesgo, pero también debe usarse con precaución durante el embarazo y la lactancia. Puede producir oligoespermia en el varón y por lo tanto signos de infertilidad. La azatioprina no debería iniciarse durante el embarazo a ser posible, aunque la contraindicación no es absoluta. El metotrexato y los retinoides son altamente teratogénicos, están contraindicados durante el embarazo y la lactancia. Ambos, el hombre y la mujer, deberían evitar la concepción mientras toman estos medicamentos y al menos hasta 6 meses después de dejar el uso de estos fármacos para poder, en todo caso, llegar a tener un bebé. Creo que eso es todo lo que corresponde a esta revisión de la artritis reactiva. Espero que haya quedado claro. Y bueno, ya los que prácticamente son 2 grupos con los que se ha desarrollado esta patología con casos clínicos también y han podido ya fijar un poco más sus conocimientos. Ok. Si tienen alguna pregunta más, por favor. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctorita, sí estamos. Sí, doctora. Pensé que se habían dormido. Ok. Bueno, este es el tema que hemos desarrollado hoy día. Ya la siguiente semana vamos a seguir avanzando y por favor, bueno, pues sigamos progresando en el desarrollo del curso y espero hoy día, mañana ya empezar a colgar todas las imágenes para poder que vayan estudiando. Ya, porque la siguiente semana ya vamos a avanzar 2 temas más y creo que con eso terminamos la segunda unidad. Entonces, tienen que estar ya estudiando. Creo que estamos dentro de los plazos y no vamos a tener problemas de poder avanzar rápidamente.